Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis, utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance, manteniendo las clases abiertas en nuestras casas, ayudándonos a superar la situación, manteniendo la rutina, mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes. Maclladra, el uniforme escolar en clave digital. El uniforme es imagen. Nuestros diseños están pensados para realzar los valores de cada colegio. Hacemos un tratamiento inteligente de la información recabada de más de 350.000 escolares. Apostamos por una gestión interactiva, tecnológica y digital entre Maclladra, puntos de venta, colegio y familia. Maclladra, la solución integral e inteligente del uniforme escolar. Bien, buenas tardes y bienvenidos a todos a este tercer coloquio de Educar para Crecer de ACADE, con expertos en educación. Y bueno, de nuevo, antes de comenzar, decir que bueno, pues desde ACADE no queremos olvidar y mandamos nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido algún ser querido como consecuencia de esta pandemia de la que parece que salimos todos, ¿no? Una vez más, esta tarde nos damos cita aquí directores, profesores, propietarios, padres, toda la comunidad y familia que formamos parte de ACADE, donde somos muy conscientes de la compleja situación que hemos vivido y del impacto psicológico que esta crisis de COVID-19 tendrá en los mayores y en nuestros niños. Y una tarde más hemos hablado de incertidumbre, de neuroeducación, y bueno, una tarde más vamos a hablar de los desafíos a los que hacemos frente ya. Y bueno, pues agradecemos desde acá de la presencia hoy con nosotros de Óscar González, que una tarde más va a moderar el coloquio, y en este caso José Carlos Aranda, a quien agradecemos mucho su presencia hoy con nosotros. Sabemos que también tiene una agenda intensa, José Carlos. Y bueno, pues como siempre podréis dirigir vuestras preguntas y hablar con los dos a lo largo de este coloquio. Y sin más, daros la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos una nueva tarde y nos vemos en 2 semanas. Así que, Óscar y José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti y buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por dedicar vuestro tiempo invertir vuestro tiempo a estar aquí, al final, a escuchar todo lo que vamos a compartir, ideas muy interesantes. Hoy vamos a hablar justo del desafío o los desafíos que nos encontramos en la educación actual, no solo por toda la situación que estamos viviendo, que también, sino porque la educación en sí ya es un desafío. Y para hablar de todo ello tenemos a un invitado de excepción, que es José Carlos Aranda, además de buen amigo, es maestro, del que también aprendo muchísimo cada día. Él es doctor en filología y doctor en ciencias de la educación. Es autor de numerosos libros, yo recomiendo, todos ellos. Es padre de familia, pero sobre todo es una persona preocupada y ocupada, ¿no? Es lo importante. Es una persona de acción, una persona que no se queda en la teoría, sino una persona que es de acción para cambiar, para mejorar las cosas, yo creo que desde un optimismo y una vitalidad increíble.
Y bueno, su objetivo es aportarnos ideas para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan conquistar aquello que todos buscamos, que es la felicidad. Buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes, Óscar, y muchísimas gracias por tus palabras. Me gustaría parecerme algo a lo que estás describiendo. No, es así, José Carlos, es así. Y me gustaría empezar justamente, porque ya que vamos a hablar de educación y vamos a hablar de los desafíos, una de las cuestiones que creo que todos los papás, todas las mamás nos preguntamos, nos planteamos, es cuándo debemos empezar a educar. Es decir, cuándo realmente se inicia la educación de nuestros hijos y, sobre todo, con qué objetivo. ¿Cuál es la finalidad concreta de la educación? Dicen, Óscar, que esta pregunta le fue hecha a Sigmund Freud al salir de una conferencia por una señora que se le acercó y le preguntó, ¿a qué edad tengo que empezar a educar? Entonces, Freud le preguntó, ¿qué edad tiene su hijo, señora? Dijo, 5 años. Dice, pues va usted con 5 años de retraso. ¿Qué quiero decir? Sabes que en inteligencia natural, cuando hablamos de educación, inteligencia natural, el primer libro que yo escribí sobre educación, sobre metodología de la educación, hay un capítulo dedicado a educar en el embarazo. Entonces, claro, entonces no solo ya la madre debe conocer la influencia que su estado de ánimo, su alimentación, su reposo y sueño tienen en el feto, esa repercusión, incluso en el desarrollo neurogenético del feto, sino que además el padre debe ser también consciente de cómo puede interactuar con la madre y con su propio hijo, y cómo esto va a favorecer el desarrollo neuronal. También cómo la música se está descubriendo y se está estudiando, ¿no? Cómo la música de Mozart está influyendo, y hay clínicas en Barcelona que están ya aplicando esta metodología para incentivar el desarrollo neurológico. Es decir, ¿cuándo? Pues fíjate, desde el momento mismo en que te dan la noticia de que vas a ser madre o padre. Ahí ya te cambia la vida y debes empezar a tomar conciencia de que es mucho lo que puedes hacer por tu hijo. Y ya está. Es un acto de amor, yo creo que el más grande que cualquier ser humano puede hacer. Y vivimos con ello. Vivimos con ello. Así Ahora, es. ¿educar para qué? Que es la segunda pregunta que tú me hacías. ¿Educar para qué? Tú sabes, me haces una pregunta con trampa porque tú sabes cuál es mi bandera, ¿no? Como metodología educativa. Mi bandera es que importa más educar en la felicidad que en el conocimiento. Esta es la realidad. Lo que ocurre es que es un razonamiento que nos lleva muy lejos, ¿no? Esto se puede parecer una simplificación infantil, no tiene nada de simplificación infantil y sí tiene mucho de compromiso vital con nuestros hijos y en nuestra responsabilidad. Y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Educar en la felicidad. Hasta el punto, fíjate que cualquier conocimiento que no nos conduzca a la felicidad es inútil. Es inútil. Y te lo voy a ejemplificar con un autor que es Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, cuando escribe El Principito, se suele entender mal ese primer episodio en que el príncipe va desplazándose de planeta en planeta. Realmente es una alegoría del corazón y el alma de las personas con las que hablan. Y está ahí el científico, y está ahí el astrónomo, y está ahí el rey, y están todos solos. Y él se horroriza de esa soledad, ¿no? La gente dice, oye, qué viaje más tonto este del Principito. No, piensa cuando llega el científico, que exclusivamente se ha preocupado en su vida de contar estrellas, y no tiene ninguna otra finalidad en su vida que contar estrellas. Su planeta está solo, es decir, no hay nadie más en su universo. ¿Habrá tristeza más grande que esa? Por eso digo que cualquier conocimiento que no nos conduzca al enriquecimiento como seres humanos y nos conduzca a la felicidad, pues es un poco inútil. Vamos a comprender esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero fíjate, José Carlos, que yo veo a los padres de hoy, en general, y siempre, esto es una generalización y no son todos, ni mucho menos, pero sí que veo un sentimiento de que vamos desorientados, vamos perdidos, muchas veces agobiados, ¿no? Porque no sabemos de qué manera o de qué forma educar a nuestros hijos. Y es curioso porque en tu libro de Inteligencia Natural defiendes que educar es una tarea fácil, pero que no es lo que estamos viendo. ¿Es fácil? Entonces, ¿por qué crees que está ocurriendo esto? Óscar, un momento. Porque te falta la segunda parte de esa frase, porque detrás de esa frase hay una coma,
Y dice, y también inevitable. Inevitable. Y también inevitable. ¿Por qué es fácil? Bueno, es fácil porque estamos educando desde el momento mismo en que nos levantamos y cruzamos la mirada con nuestros hijos. Estás educando con el gesto fruncido, con el ceño fruncido, con una sonrisa, con la forma y el tono en que le hablas a tu hijo, con la forma en que tú te vistes, con la forma en que lo vistes a él, con la forma en que le das un beso, una caricia, con la forma en que lo abrazas. Todo esto es educar. Todo esto. Es decir, no... Muchas veces creemos que educar es algo muy complicado, pero no es nada complicado. La naturaleza nos dotó de unas neuronas, su descubrimiento es relativamente reciente, de la década de los 90, y son las neuronas espejo. Las neuronas espejo están en nuestro cerebro para interpretar las emociones y sentimientos de los demás, reproducir nosotros sus gestos y a partir de ahí reproducir en nuestro interior sus emociones para comprenderlas. Para comprender sus emociones, su estado emocional, y a partir de ahí establecer una pauta de relación y comportamiento. Pero claro, estas neuronas espejo son brutalmente maravillosas para la educación, porque gracias a ellas el niño es un gran, enorme imitador y se convierte de alguna forma en el espejo que refleja tus propias actitudes. Yo cuando le digo a los padres les suelo mandar un ejercicio en las escuelas de padres, en los talleres en los que participo, y que yo se lo brindo a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Imaginaos ahora que os voy a hacer, bueno, soy el rey mago, soy el rey Baltasar, que es el que a mí más me gusta, ¿no? Y vengo a daros un regalo, y es concederos un deseo, ¿no? Concederos el deseo de que vuestro hijo sea aquello que soñáis. Así es que durante un minuto vais a anotar en esta hoja todo aquello que queréis que sea vuestro hijo el día de mañana y todo aquello que no queréis que sea, aquello que despreciáis, ¿no? Pero no seáis pobres para soñar. Esta es una frase también muy mía, ¿eh? No seas pobre para soñar, sueña lo grande, todo aquello que tú creas que realmente puede ser útil para la vida de tu hijo, para que tu hijo sea una persona realizada y feliz. Y los dejo escribir, los dejo escribir, los dejo escribir. No seáis pobres, poned mal. Y cuando finalmente, con una pizarra, empiezas a escuchar, ¿no? Pues yo quiero que mi hijo sea una persona sana, sea una persona estudiosa, sea una persona constante, sea una persona deportista, sea una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es, lo que nosotros soñamos, ¿no? Que sea nuestro hijo en el futuro, que sea responsable, que tenga palabra, que sea una persona de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo una cosa muy sencilla. Bueno, pues esto, pasadlo a limpio, en letra mayúscula, en negrita, bien destacado, y con una chincheta lo pegáis en el cabecero de vuestra cama. Y lo leéis cada día cuando os levantáis y cuando os acostáis. Y os preguntáis si vosotros sois eso que pretendéis que sea vuestro hijo. Porque lo que habéis acabado de escribir en ese papel es vuestra hoja de ruta, vuestros objetivos como persona para educar a vuestros hijos. Es así de sencillo, porque nuestros hijos al final no van a ser sino un reflejo. Evidentemente, habrá circunstancias, ¿no? Ya hablaremos de la felicidad, que no es un estado permanente, sino que es una conquista diaria. pero en esto es un poco lo mismo. No tenemos la obligación de ser perfectos y muchas veces yo estoy en contra de fustigar a los padres, decir, oye, qué mal lo estás haciendo. No. Todos lo estamos haciendo bien, pero todos lo podemos hacer un poquito mejor. Y yo me conformo con el compromiso de pedirle a los padres lo mismo que me pido a mí mismo y que no siempre cumplo, tengo que reconocerlo, ¿no? Y es ser la mejor versión de mí mismo cada día. Entonces, con eso me conformo, ¿no? Unas veces me acerco más, otras veces me acerco menos, ¿no? Pero lo importante es levantarte mañana diciendo, hoy hay que continuar el camino. Eso es. Realmente merece la pena. Pues sí que merece la pena. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, José Carlos, es que los padres de hoy nos comparamos continuamente con otros padres y creo que ahí es donde está el error. Al final, nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos, con nuestra versión de lo que fuimos ayer e intentar mejorar la versión de ayer. No se trata de que, lo que dices tú, que aspiremos a ser padres perfectos ni padres. Al contrario, creo que mostrar nuestros errores, mostrar nuestra vulnerabilidad es lo que naturaliza siempre el que nuestros hijos nos vean como lo que somos, como personas
que también se pueden permitir tener días malos, tener días donde vamos a estar tristes, y en todo esto lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos visto que, oye, que la situación que estamos viviendo a cualquiera le puede afectar, y lo que no podemos hacer es una barrera y aquí no ha pasado nada, ¿no? Al contrario. Y esto es lo que hay que transmitir a los niños, y con total, yo creo que naturalidad, con total normalidad, y aquí no pasa nada. Con mucha naturalidad, pero también con mucha proporcionalidad, Óscar. En el sentido de comprender cuál es el estadio de evolución mental del niño, y esta yo creo que es una de las claves de inteligencia natural, ¿no? El comprender por qué natural. Hombre, porque educamos mejor en la medida en que comprendemos cómo va evolucionando el cerebro y las capacidades del cerebro en las distintas fases o edades. Entonces, sí, en la proporcionalidad sí, ¿no? Yo a un niño de la primera infancia no le cargaría en esa idealización del padre, porque está en una fase moral de idealización, no lo cargaría con este desmentido, ¿no?, de la vulnerabilidad, porque él necesita el mito para crecer, ¿no? Pero sí en la segunda infancia justo empezaría ya a prepararle a través de la confianza padre-hijo de, bueno, cuáles fueron nuestros errores o cuáles han sido los nuestros. Es muy importante, por ejemplo, que escuchar a un padre o a una madre pedir perdón porque se ha equivocado. Hay quien piensa que pedir perdón es perder autoridad frente a los hijos. Muchísimo menos. Es mostrarles el camino de la asertividad. Todos nos podemos equivocar, todos tenemos la oportunidad de hacerlo mejor de nuevo, ¿no? Y yo creo que es importantísimo, ¿no? Igual que educar en hábitos como el dar las gracias. Porque cosa más sencilla, ¿no? Cuando te alargan el salero, cuando mamá hace la comida o papá la hace, ¿no? Y decirle gracias a quien lo ha hecho. Cosas tan sencillas, ¿no? Pedir perdón, dar las gracias, pedir las cosas por favor, ¿no? Es interesante, ¿no? Para esto tenemos que hablar mucho de la educación emocional, de cómo influye en la configuración de nuestra vida la educación emocional, que ahora se ha puesto muy de moda y que algunos confunden, y yo me río y lo lamento, con darle al niño lo que quiere para que no coja un berrinche. Exacto. Eso de que vivir en el mundo de Happy, que el niño esté sonriendo y riendo continuamente, a quien nos está escuchando, señores, eso es imposible. Y además, la frustración forma parte del aprendizaje de la vida, con lo cual no hay que agobiarse porque nuestro hijo tenga un mal rato, tenga un mal modo, tenga una frustración en la vida. No pasa nada. Es algo que nos enseña a vivir. Pues sí, además la vida se trata precisamente de eso, ¿no? De esas frustraciones que se nos van presentando, el poder trascenderlas, el poder superarlas. Si no lo aprenden de niño, después va a ser mucho más difícil. No digo que no vayan a conseguirlo, porque también tenemos esto también muy mitificado, que parece que si de niños no saben tolerar la frustración, es que de adultos no van a poder. Yo creo que sí, pero el trabajo personal que tienen que hacer se triplica, porque no se ha hecho en el tiempo que corresponde, ¿no? Y lo que tú has dicho, el perdón, el dar las gracias, es algo que se aprende en esa primera infancia, y creo que es necesario que eduquemos a nuestros hijos en todo esto, porque si no lo aprenden ahí, después va a ser todo mucho más complejo. Me gustaría hablar de algo, creo que es esencial, ¿no? Muchos papás, muchas mamás quieren tener, o que quieren que sus hijos sean, has hablado de la vida, ¿no? Hemos hablado de la felicidad, pero quieren que sus hijos sean triunfadores, que triunfen, ¿no? ¿Qué es para ti que un hijo triunfe y que tenga éxito? Porque el éxito no es éxito académico, creo que vamos un poquito más allá. Claro, claro. Y mira, desgraciadamente vivimos en un mundo, yo en el libro el libro de la gramática vital, establezco la diferencia entre vivir y ser vivido. Entre vivir y ser vivido. Creo que desgraciadamente hoy vivimos en un mundo tan acelerado por el tema de las redes sociales, la exposición a las pantallas, la sobreexposición a la información, etcétera, 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 que no nos paramos a reflexionar sobre realmente quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué nos hace felices realmente. Y vamos dentro de un ciclo continuamente consumista en que confundimos éxito con capacidad de adquirir bienes, ¿no? Y muchas veces de ostentación frente a los demás, ¿no? Que tengo un mejor coche que, tengo una mejor casa que, tengo un mejor trabajo o mejor remunerado que. Pero la verdad es que llegamos al punto de la soledad del corredor de fondo. Cuando llegas a la cima de la montaña, te das cuenta, miras a tu alrededor y te das cuenta de que no hay nadie. Y a lo mejor sientes un enorme vacío interior.
yo creo que el equilibrio es muy importante en la vida. Una vida de éxito es una vida en la que alcanzamos la felicidad. Y ojo, entendamos el concepto de felicidad correctamente. La felicidad no es un estado, se confunde con la euforia, ¿no? Ese estado de exaltación en lo que vemos todo de color de rosa, nos sentimos una energía fantástica, nos sentimos capaces de romper una piedra un puñetazo o de volar como Superman. No, esto no es la felicidad. Esto es sencillamente que estamos drogados. Quiero decir, el cerebro ha pegado un chute y ha mezclado que si dopamina, ha activado los circuitos de la recompensa, después ha metido un poquito de endorfina, después ha metido un poquito de oxitocina, después ha hecho así y nos sentimos que solo vemos lo positivo. Pero esto es un estado pasajero totalmente, ¿no? Claro, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado mental de tranquilidad, de reposo, de autosatisfacción con quien uno es y con lo que uno hace, que te permite caminar tranquilo por la vida, mirando a los demás a la cara. Y en la confianza de dos certezas. La primera, que los problemas van a venir, porque si hay una verdad en la vida es que todo cambia. Luego no hay algo permanente, sino todo va a cambiar. Es decir, ni las desgracias van a ser eternas, ni las alegrías van a ser eternas, sino que la vida es un ciclo cambiante. Esto es la primera certeza. Segunda certeza muy importante para la felicidad. Yo soy capaz de afrontar las dificultades. Una frase que yo le decía a mi hija en un momento ya mayor, en un momento en que su trabajo se vio en riesgo, ¿no? Y yo le dije, Lola, hija, el pájaro que sabe volar no teme que parta la rama. Claro, ten confianza porque tú sabes volar, estás preparado. Y si se te rompe esta rama, no te preocupes que emprenderás el vuelo y encontrarás rápidamente otro agarradero. Esta paz interior que dices, no, yo voy a ser capaz de afrontar los retos que la vida me presente, porque aquí estoy yo, ¿no? Y me siento fuerte y tengo confianza en mí mismo. Yo creo que ese estado de calma, de serenidad, esta es la felicidad. No hay que confundirlo con lo otro. Pero claro, ahí necesitas un eje sobre que hay que construir desde la infancia, porque yo reduzco las famosas inteligencias múltiples, las reduzco a 4 inteligencias para mí esenciales, que son la inteligencia racional, que es la que nos permite el aprendizaje. Yo sé que Goleman y Gardner decodifican esta inteligencia racional en áreas distintas. Para mí la inteligencia racional es la capacidad de aprendizaje intelectual de cualquier área, ya sea matemática, lingüística, espacial, geométrica, etc. Después está la inteligencia emocional, muy importante, la inteligencia social, muy importante también en este aprendizaje. Y por último, una de las que casi nadie habla, o se habla muy poco, que es la inteligencia moral. Pero claro, a mí me gustaría que os imaginarais esto como una peonza que está girando continuamente, ¿no? Yo puedo ser un sabio, pero si no desarrollo la inteligencia emocional, que es la que a mí me permite, por ejemplo, gestionar la ira o comprender qué sienten los demás cuando me relaciono con ellos, yo sería un déspota. Es decir, sería muy difícil realizarme como ser humano en una sociedad. O imaginaos que no establezco, no me desarrollo en esa inteligencia social que me permite interactuar con los demás comprendiendo cuáles son sus sentimientos y lo que me permite elegir precisamente el tono emocional a través del cual yo me relaciono con los demás. He tenido auténticos compañeros, números 1 en oposiciones, incapaces de dar clase, por ejemplo, porque no son capaces de conectar o relacionarse con los demás. Y las oposiciones ahora mismo, tal y como están presentadas, como están diseñadas, no están seleccionando buenos profesionales de la comunicación y la docencia, porque hay el factor más importante, que es el amor a la profesión, que no se mide en unas oposiciones. Entonces, ahí sería mucho más interesante una entrevista personal, que tuvieras cuál es el calado, cuál es la técnica, la facilidad, ¿no?, de comunicación y empatía, y que observaras a una persona pues, en una clase de 5, 7 años, 8 años, 16 años, observarlo, darle clase, ver cuál es su metodología, ver cuál es su sonrisa, ¿verdad? Sería mucho más práctico, mucho más interesante, porque el conocimiento se aprende. Pero estas otras cosas de las que estamos hablando, o las tienes interiorizadas en el proceso de desarrollo educativo, o es sumamente complejo, es lo que tú has dicho, no es mucho, no te digo que no lo vas a conseguir, pero va a resultar muchísimo más difícil.
Pues estas 4 inteligencias que están girando como una peonza, ¿no? para estar en equilibrio unas con otras, pivotan sobre un eje, que era la púa del trompo, de la peonza con la que jugamos de niño. El eje sobre el que pivota todo esto es la autoestima. Es la autoestima. Y la autoestima hay que educarla desde que el niño está en la cuna, desde el momento mismo en que nace. ¿Cómo? Pues a través del amor. A través del amor. Eso sí de sencillo. Yo creo que no tengo que explicar lo que era la depresión analítica, ¿no? Y cómo se descubrió en los orfanatos de la Primera Guerra Mundial que los niños huérfanos, ¿no? Podían ser alimentados, podían ser limpiados, pero si no recibían cariño, el contacto, el abrazo, caían en lo que se denominó la depresión analítica, ¿no? Se dejaban morir. Entonces, el niño que no es querido, el niño que es maltratado, pues ese niño lo tiene muy complicado, ¿eh? El niño que le destroza la autoestima, el desarrollo, y ahí entramos ya en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Yo creo que también tenemos muchos adultos hoy que son víctimas precisamente de esa educación que han recibido. Y entonces, esa autoestima todavía, por ejemplo, yo creo que lo vemos algo muy, muy concreto en el tema de las etiquetas, ¿no? Creo que todos los adultos arrastramos etiquetas que nos han puesto de niños, o bien nuestros padres dentro de la familia, o bien nuestros profesores, nuestros maestros. Entonces, esas etiquetas que a ti te han puesto son tan difíciles, yo creo que es casi imposible a veces incluso de quitarte esa etiqueta, porque tú has crecido creyendo que tú eres como a ti te han dicho que eres, y al final te lo acabas creyendo, tanto para bien como para mal. Lo malo de todo esto es que casi siempre es para mal, es decir, creo que el foco, los padres, lo ponemos casi siempre en lo negativo y no tanto en lo positivo. Lo vemos, por ejemplo, en las notas. Cuando el niño viene con el boletín de notas, simplificamos mucho. Miramos, imagínate un niño que viene con todo sobresalientes y te ha sacado un 5 en educación física. Lo primero que le preguntas al niño es ¿qué te ha pasado en educación física? O sea, no le valoras los otros buenos resultados, ¿no? Te vas a enfocarte ahí. Pues así creo que hacemos con todo, ¿no? Entonces creo que ese decirle a un niño no vas a ser capaz de hacer esto, o eres desordenado, o eres tonto, eso al final crece siendo el nervioso, el desordenado, el tonto, y te lo acabas creyendo. Y eliminar esas creencias que son falsas, porque son totalmente falsas, creo que todos nos debemos permitir, yo creo que la clave está ahí, que siempre tenemos que dejar una puerta abierta a permitirle al niño que pueda crecer. Entonces, a partir de ahí, como tú estás diciendo, creo que nosotros como adultos podemos hacer muchas cosas y me gustaría que nos des algunas pistas de cómo podemos fortalecer esa autoestima de nuestros hijos. Sí, mira, para mí hay 2 elementos que son, independientemente del trato personal, del desamor, de esas familias negligentes que también existen y que las he conocido, ¿no? Que prácticamente dejan en abandono a sus hijos. Hablo de familias marginales y no tan marginales, circunstancias difíciles socioeconómicas, problemas de adicción, etc., ¿no? Vamos a hablar ahora dentro de un tono más genérico. Se puede cuidar mucho el tema de cómo le hablamos a los niños. Cómo le hablamos a los niños. Tenemos una inercia aprendida por cultura de enfocar la atención a lo negativo, de tal manera que siempre que nos dirigimos a nuestros hijos, le decimos esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal. Y además, quizá alguien se moleste conmigo, no quiero que nadie se moleste. Las mujeres además tienen una capacidad de memoria que se retroalimenta a sí misma, de tal manera que cuando empiezan a echarte una bronca por cualquier cosa, empiezan a engarzar una y otra, y ya te recriminan no solo lo que has hecho en ese momento, sino lo que has hecho en los últimos 10 años. Y cuando la enganchan con un hijo, empiezan pum, 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 pum. Claro, el niño a partir de los 5 segundos ya no te está escuchando. El niño lo único que está percibiendo en esa bronca continua es mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Eso es lo que está escuchando. Él está escuchando en clave emocional. Él no está racionalizando el mensaje. Después nos quejamos. Pero si esto ya te lo dije, ¿no? Ya se lo dijiste tú, pero él no te estaba escuchando. Él lo que estaba es bloqueado porque sentía tu ira y esto le hacía bloquear el hemisferio izquierdo. Por lo cual no te estaba escuchando, no estaba racionalizando lo que le estás diciendo.
Hay que cuidar mucho cómo se les habla a los niños y hablarles en un tono pausado, tranquilo, incluso cuando tenemos que reconvenir una acción. Educativamente es mucho mejor y conseguimos mejores resultados si en lugar de recriminar continuamente lo que el niño hace mal, alabamos lo que hace bien. Porque el niño lo que quiere es merecer nuestra aprobación como padre. Puede que el niño sea un desastre, pero un día, fíjate, ha tenido el detalle de dejar la toalla bien colocada en el toallero del cuarto de baño. Pues ese día dile, pero ¿cómo me gusta que lo hagas así? Si es que eres ordenado, tú eres, que yo lo sé, yo solo tenía que esperar. Y el chiquito se siente, le da los besos. Qué grande es esto, ¿no? Ese buscar el detalle, invertir nuestro adiestramiento psicológico para procurar 3, 4 veces al día alabar en positivo ese gesto que ha tenido, ese dar las gracias, por ejemplo, o ese traerte un cubierto, o ese, no sé, o ese darte un beso por la mañana. Pero qué cariñoso eres, si es que te voy a comer entero. ¿Verdad? Porque incentivar a través de nuestra recompensa, que la recompensa no es monetaria, la recompensa es sencillamente que el niño se sienta querido por nosotros, se sienta atendido por nosotros. ¿Cuántas veces ves escenas de familias reunidas, cada una con su teléfono móvil, pendiente de cada una de sus pantallas, entre las que no existe conexión ni convivencia, existe aislamiento? Bueno, pues el niño lo que está demandando es nuestra atención y nuestro cariño, nuestra aprobación en su conducta. Transformar lo negativo en positivo. Por ejemplo, mi hijo no es nervioso, mi hijo es muy activo. Fíjate la diferencia. Estás diciendo lo mismo, pero de una manera expresas un rasgo negativo, un sesgo negativo. Mi hijo es hiperactivo, no. Mi hijo es muy activo. Claro, lo transformas en positivo, ¿no? Mi hijo es un culillo de mal asiento. No, mi hijo es muy curioso. La curiosidad es positiva, ¿no? y suma y sigue, ¿no? Es decir, esforzarnos en utilizar palabras, vocabularios positivos siempre que describimos el carácter de nuestro hijo. Porque funciona lo que tú has dicho, que es el efecto Pigmalión, ¿no? Y es que acabamos convirtiéndonos en la imagen que los demás proyectan de nosotros. Claro, si yo a mi hijo le digo, eres tonto, lo estoy condenando. Es decir, a partir de ese momento, ¿qué interés va a tener mi hijo en demostrarme lo contrario? Lo que va a hacer es demostrarme que yo tengo razón, convirtiéndose en un tonto, ¿no? Es decir, y esto además está comprobado con experimentos, como tú sabes, en Estados Unidos, experimentos fantásticos, en que la horquilla de mejora en rendimiento académico es de un 40% cuando los profesores reciben a los alumnos en la creencia de que han tenido la suerte de recibir un grupo extraordinario, bien preparado, etcétera, etcétera. Con respecto al grupo de control, los resultados eran tremendos. Y esto yo te puedo decir que con mi experiencia, lo más difícil no es que mis alumnos aprueben, ¿no? Para mí lo más difícil es conseguir que crean que se han merecido el aprobado. Porque ahí es donde tú plantas la semilla de la autoestima para que ellos crean que por sí mismos pueden crecer como personas. Eso, yo creo que es lo más difícil. Eso es, así es. Creo que es importante, José Carlos, porque tú has dicho algo muy interesante, ¿no? El cómo hablamos a nuestros hijos. Pero cuando hablamos de comunicación con nuestros hijos, casi siempre ponemos el foco en lo que les decimos. Y nos olvidamos que es muy importante que el niño, lo que tú has dicho, que el niño se sienta escuchado. Que sienta que el que está delante de él o el que tiene al lado lo está escuchando. Y ya no hablo solo en la etapa infantil, luego ya nos metemos en la adolescencia y ahí hay tela. Los padres tenemos como vicio, ya no costumbre, yo creo que es un vicio, el querer dar sermones y el querer dar consejos. Consejos que no es lo que más necesita, lo que tú has dicho, el niño desconecta lo que le estás diciendo a los 2 minutos, o incluso antes, el adolescente incluso antes. Entonces lo que necesita es justo lo contrario, que él te pueda transmitir todo aquello que lleva dentro, que saque todo lo que tiene dentro, y tú escuchar, pero que la escucha sea una escucha de verdad, una escucha activa, porque es que al final, lo que tú dices, estamos pendientes de la pantalla y el niño percibe que el que tiene delante pasa de sus aficiones, pasa de sus inquietudes, pasa de sus problemas, porque para ti lo que te está contando no es un problema, porque es algo que tienes más que superado. Pero es que el que ese chico, el que esa chica le haya dicho que no, para ese adolescente es el drama más grande de su vida en ese momento. Entonces tienes que escucharlo y necesitas ser escuchado. Y creo que ahí fallamos mucho los padres, ¿no? Porque estamos más pendientes de lo que queremos decir
porque al final hablamos o nos comunicamos para hablar. Y cuando está el otro, no estamos pendientes de lo que nos está diciendo, estamos pendientes de lo que nosotros le vamos a contestar. Creo que eso hay que cambiar y escuchar mucho más a nuestros hijos. No sé qué opinas tú. Hombre, pienso que hay muchos modelos de escucha. Y evidentemente, lo que tú dices es lo ideal, que es escuchar pendiente de las necesidades del otro para comprender cuál es su situación y cuál es el momento que vive. Pero también con la idea de que nosotros como padres, hay un enorme baño de humildad. Ya mis hijos son adultos, ¿no? Y hay un enorme baño de humildad cuando los padres comprendemos o debemos comprender que no está en nuestra mano todas las soluciones. Cuando el niño es pequeño y quiere un coche, se lo compra, no hay ningún problema, ¿no? Y después quiere un teléfono móvil y se lo compras, ¿no? Pero cuando está enamorado y le rompen el corazón, no le puedes comprar otro. Entonces, el comprender que muchas veces lo mejor que puedes hacer por tu hijo es estar junto a él sencillamente, sin abrir la boca, abrazándolo y llorando con él, porque hay veces en la vida en que hay que llorar, ¿no? Que no está ni en tu obligación como padre, ni en tu capacidad como padre el solucionar todo en la vida, ¿no? Pero sí tienes la obligación de ser el pilar sobre el que cimienta su vida. Eso significa el ancla a la que pueda asirse en un momento de zozobra o de desesperación. Estar junto a él, el acompañarlo, que se sienta querido, que sienta que tiene un corazón de refugio en la vida al que siempre pueda acudir, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Muy bien, sí, es esencial. Vamos a hablar de otro tema que me parece muy interesante, que siempre creo que lleva a confusión, ¿no? Porque hoy hablar, por ejemplo, de la palabra disciplina, parece que, bueno, hablar de disciplina es hablar de autoridad, más bien autoritarismo, castigo, y creo que estamos muy equivocados. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la necesidad, porque aquí los padres también vamos muy perdidos, sobre la necesidad de establecer normas y de establecer límites? ¿Y cómo hacerlo? Es decir, ¿cómo deben ser esas normas que tenemos que poner? Evidentemente, cuanto antes mejor, aunque los niños sean pequeños, pero ¿cómo deben ser las normas? Tú sabes que el niño va evolucionando, que hasta los 5 o 6 años el sistema educativo es muy conductista, es decir, el niño elabora respuestas a partir de estímulos concretos, entonces el cerebro límbico, digamos, es el que dirige la educación. Esto va cambiando cuando el niño desarrolla la teoría de la mente, desarrolla la autoconciencia, desarrolla la autoimagen, genera las emociones secundarias. Todo esto le abre la puerta a la segunda infancia. Y ahí ya entramos en otro estadio moral, ¿no? En este estadio moral de la regla inquebrantable, ¿no? Las cosas son como son. La ley del talión, yo soy tu amigo, si tú eres mi amigo, yo te invito de mi cumpleaños si tú me has invitado, y si no, no te invito. Entonces, lo que dice el profesor hay que hacerlo en casa, lo que se dice en casa hay que hacerlo en el cole, y si entramos en contradicción, hacemos un lío al niño. Entonces, ahí hay que estar un poquito en coordinación, ¿no? Pero esa es la ley del talión. Muy bien. Pero después esta etapa pasa, ¿no? Y pasa justo cuando se entra en la pubertad, estamos hablando de los 10, 11 años, depende de que sea chico o chica, por un detonante activo tremendo, que es una bomba de hormonas, ¿no? Que es cuando entran en el torrente sanguíneo las hormonas de la sexualidad. Todo el mundo se preocupa mucho de la transformación física del niño o niña y de prepararlo para esa transformación física, que es importante. Pero nadie se ocupa, muy poco se ocupa, de comprender la transformación que en el cerebro se va a producir a raíz de esto, ¿no? Y ahí ya se le habla de otro, se le debe hablar de otra manera a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el niño por primera vez ahí te mira y había sido un dios para él, ¿verdad? Y se produce lo que yo llamo el efecto Frankenstein. Había sido un dios para él, pero cuando entra este turbo cerebral, por primera vez te mira y reconoce en ti los fallos que tienes como ser humano y no te lo perdona. Porque eres el dios caído, el dios con los pies de barro, ¿no? Y se produce ese rechazo a la familia y que a su vez lleva aparejado, ¿no? Ese afianzar los lazos de amistad con el grupo de pares. De los 10, 11 años, que empiezan las pandillas, ¿no? Empiezan a
a salir un poco de casa. Bueno, lo que debemos comprender como padres y profesores es que es un proceso normal de evolución, que gracias a ese proceso normal de evolución, el niño va a cuestionar los valores que le han sido transmitidos por la familia, que debe cuestionarlos porque empieza la conquista de su individualidad, de su propia personalidad. Lo que se le ha ofrecido en la familia puede haber sido positivo o negativo. Ojalá y siempre educáramos de forma positiva y transmitiéramos unos valores maravillosos. Yo te sé decir que no siempre es así y que a veces son muy traumáticas las experiencias familiares. Y es justamente en esta edad cuando el niño por primera vez adquiere la conciencia e individualidad y tiene la opción de separarse de esos valores para ir a la búsqueda de unos nuevos valores. Y es esto tan necesario que es lo que permite la adaptación a los nuevos tiempos. Yo soy consciente de que pertenezco a una era, ¿no? A un tiempo, pero a mis hijos les ha tocado vivir otro. Y puede que todo lo que yo aprendí, mucho puede serle útil, pero otras cosas quedarán totalmente obsoletas. Y ellos están llamados a vivir en la era en la que han nacido. Luego necesitan evolucionar. A partir de los cimientos que nosotros les hemos ofrecido, sí, pero también en contacto con la nueva realidad que la vida le ofrece, para adaptarse a ella y ser persona y realizar su vida en el momento en que les ha tocado vivir. Esto es así, ¿no? Yo con la edad que tengo jamás había vivido un confinamiento. ellos lo han vivido ahora, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo educas esto, Óscar? Educas dependiendo de la edad del niño. Y esto es muy importante. Pero sobre todo a mí me gusta mucho el dar normas en positivo. Es decir, dar normas explicándole al niño el porqué de la norma. Esto no tiene, el niño cuando es pequeño, pues no tiene por qué comprenderlo, pero puede simplificar el porqué de la norma. Si tenemos una buena higiene, pues vamos a estar más sanos. Pues fenomenal. Si comemos verdura, igual se nos ponen los ojos claros. Bueno, alguna mentirijilla tampoco importa, ¿no? Todos creemos en el ratón Pérez y en los Reyes Magos y no nos hemos traumatizado por eso. Bueno, el mundo de la fantasía es fenomenal. Y entonces acompañar esto sí que es importante, acompañar con el razonamiento. Pero siempre existe el tercer paso. El tercer paso es cuando los niños ya entran, bueno, en el bloqueo, lo que se llama el rapto límbico, el niño se le hinchan las venas, ¿no? Y son incapaces de reaccionar. Ya está, la última barrera, la línea roja, es porque yo lo digo. Y ya está. Ya está. Y sin mayor preocupación. Es decir, tú sabes que no siempre es fácil dar clase. Ves a un niño que está continuamente molestando, hablando con el compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, oye, Juan, por favor, cámbiate de sitio. ¿Por qué? Porque yo te lo he dicho. Ya está. Muchas veces buscan el que des una explicación para comenzar la discusión, ¿no? Es decir, no, pues yo no estaba hablando, ¿no? Es decir, ya he entrado ya en la espiral de la discusión. No, si no hay nada que discutir, es porque yo te lo he dicho. Y ya en la segunda infancia, cuando entran en la pubertad, el hacerles comprender que la vida está compuesta de normas. Que igual que existen normas en el colegio, existen normas en la calle, existen normas de circulación, existen normas que están recogidas en el Código Civil, en el Código Penal, es decir, vivimos rodeados de normas que son las que facilitan la convivencia. Oye, ¿quieres aprender lo que es la asertividad? Tenía un grupo de formación profesional, un alumno que era un traste, Óscar. Chaval, era un traste, te lo digo, un traste, pero un traste. Un día sí, otro en jefatura de estudio, con partes de amonestación, porque... Total, que un día, hablando de la asertividad, hice con él el siguiente experimento. Oye, ¿tú me acompañas a un experimento? Sí. Digo, a ver, ponte de pie. ¿Sabes dónde está jefatura? Sí. Pues ve a jefatura, pero avanzando en línea recta. Avanzando en línea recta, pegaba contra la pared. Empieza a avanzar en línea recta hasta quedar contra la pared. Digo, no, pero sigue. Digo, ¿cómo voy a seguir si tengo aquí la pared? Tú sigue. Pero ¿cómo voy a seguir si tengo aquí la pared? Digo, ¿qué haría? Dice, hombre, pues ir por la puerta. Digo, pero son más largos. Sí, pero aquí en la pared no lo puedo aprovechar. Y además me hago daño. Digo, bueno, pues esa es la asertividad. La asertividad es llegar a conseguir el fin que tú persigues
Es decir, no vas a renunciar a tu objetivo, pero con el mínimo coste emocional posible. Es decir, valorando qué opciones tienes, qué opciones se te ofrecen, porque nunca hay una única solución en la vida cuando tomas una decisión. Tú quieres llegar allí, pero ¿cómo quieres llegar? Entonces estudia qué opciones tienes en la vida. Y dentro de las opciones que tienes, elige aquella que te lleve a tu destino, a tu objetivo, pero con el mínimo coste emocional posible. Entonces, el chaval se quedó así pensando y dice, hombre, pues la verdad es que me duele menos ir por la puerta, puedo tardar un poco más, pero sé que por aquí no voy a llegar. Pero no te das cuenta de que la puerta son las normas de convivencia del centro y que tu ruptura de las normas de convivencia es tratar de atravesar la pared. Que mientras tú sigas tratando de atravesar la pared, el sistema va a comerte a ti. Y tú no vas a ser nunca más fuerte que el sistema. El sistema acabará devorándote. Aprende a usar el sistema. Aprende a usarlo comprendiendo la necesidad de las normas. Muy bien. Bueno, pues este chaval, me lo encuentro en jefatura de estudios un día, Óscar. Hombre, otra vez estás aquí. No, maestro. No, maestro. Me llama maestro. No, maestro. Es que han robado 2 radiadores de la clase. Digo, macho. No, yo no he sido. Pero sé quién ha sido. Digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí? Te venía a decirle al jefe de estudio que me expulse a mí un mes. Digo, pero si tú no has sido. Dice, no, yo no he sido. Y tampoco puedo denunciar a quienes han sido, que yo los conozco porque son amigos míos. No los puedo denunciar. Pero yo sé que si el jefe de estudio me expulsa a mí un mes, ellos no van a permitir esa injusticia, por lo cual van a devolver los radiadores. Y aquí paz y después gloria. Claro. Qué bueno. Oye, yo en ese momento me sentí muy orgulloso de ese muchacho y dije, has aprendido la mayor lección de tu vida, la mayor lección de tu vida. Y me sentí muy orgulloso de él, te lo prometo. Y efectivamente sucedió así, sucedió así. O sea, tenía razón, el chaval, tenía razón. Sí. Aparecieron los radiadores y aquí paz y después gloria. Qué bueno. Pues mira, José Carlos, has hablado de algo muy interesante. Creo que una de las etapas que creo que se nos olvidan en todo el proceso educativo, ponemos mucho el foco en la etapa infantil y luego nos preocupamos, nos pasa como decía Carles Capdevila, nos echamos una siesta de 12 años, prácticamente sí. porque ellos van, porque ellos están, y ya parece que la cosa va sobre ruedas y ya nos olvidamos, ¿no? Y después nos acordamos ya de que, oye, que viene la adolescencia y tenemos que volver a ponernos las pilas y tenemos que volver a educar, ¿no? Como él que dice. Vale, pero es que creo que esa etapa previa a la adolescencia ha cambiado muchísimo. Es la preadolescencia. La preadolescencia es una etapa para mí fundamental, vital, que está muy olvidada, pero que aquellos que trabajamos con niños que están precisamente en quinto o sexto de primaria, estamos detectando muchísimas actitudes, muchísimas maneras de actuar, de proceder, que antes las veíamos en chavales en una edad mucho más tardía. Por ejemplo, lo veíamos en nuestro 7º y 8º de GB. Ahora diríamos que lo vemos eso en primero y segundo de la ESO, lo estamos viendo ya en quinto y en sexto. Y no hablo solo, por ejemplo, en el inicio de consumir algún tipo de sustancia, que también se está adelantando muchísimo en esta etapa, pero lo vemos también, por ejemplo, en el tema de las tecnologías, el tema de las pantallas. La hiperconexión y el acceso, por ejemplo, a las redes sociales, cuando no tienen edad de acceso, y los padres lo están permitiendo. Es decir, vemos a niños en quinto de primaria que tienen cuenta en Instagram, cuenta en Facebook, y es sorprendente porque esto es un foco de problemas muy grande que luego traen al centro educativo. Nos lo traen de hecho, yo he tenido problemas con alumnos, con alumnas, por el tema de WhatsApp. Una cosa tan simple como WhatsApp. Ya no estoy hablando de una red social como Facebook, de WhatsApp, que era un problema que era de fuera del centro, pero que me lo han metido dentro de clase, porque no podemos separar la escuela de lo que es la vida. Lo que tengo en mi clase, en mi aula, no lo puedo separar de lo que viene fuera, porque son problemas que se producen fuera, pero que luego me los meten allí. Y eso lo tengo que trabajar yo. Y muchos padres son muy reacios, ¿no?, a que tú eso lo trabajes porque es una cosa que ha sucedido fuera. Y aquí es donde deberíamos y me vuelvo al principio, donde tú has dicho, es que educar es inevitable. Y yo como profesor
y esta es una de las cosas que siempre insisto, yo también estoy educando a mis alumnos, cuidado. Yo Claro. no estoy solo transmitiendo información, no, también les estoy educando. Entonces, eso de que en casa se educa y en la escuela se forma, yo no estoy nada de acuerdo. Al contrario, si formamos un equipo educativo de verdad, todos vamos a remar en la misma dirección, tanto en formación como en educación. Pero creo que esta etapa es una etapa muy olvidada y en la que tenemos que trabajar muchísimo, porque tú que has trabajado sobre todo con alumnos de secundaria, los has recogido, venían del cole, y has visto ese cambio. Sí. También esa bisagra también se ve, ¿no? Como en el cole parece que son niños y de repente pasan a la primera de la ESO y ya los tratamos como adultos. Creo que también ahí ha de ser todo un poco más progresivo. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. Lo primero es que no son adultos, ¿eh? Mm. Se olvida que no son adultos. Y el cerebro está en proceso de formación. Las emociones son mucho más intensas en esa época, pero la noción o cálculo de riesgo no está totalmente desarrollada, entre otras cosas por falta de estímulos y experiencias. Muchas veces el dolor nos sirve de experiencia para tratar de evitar, ¿no?, determinadas prácticas o riesgos. Pero además nos enfrentamos a otro problema. Habría que decirle a las familias que tengan muy claro, ¿no?, que los grandes gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no existen pantallas. Y si ellos lo hacen es porque tienen perfecto conocimiento de cómo está influyendo el uso de las pantallas en el desarrollo neurológico infantil. Es la Asociación de Pediatras estadounidense la que dio una consigna a través de los pediatras estadounidenses para decirle y transmitir desde la consulta médica a las familias que hasta los 2 años, 0 exposición a pantallas. 0, nada. Y si alguien quiere, pues le razono y le explico qué sentido tiene el 0 exposición a pantallas hasta los 2 años. Pero a partir de los 2 años, un máximo de media hora de exposición a pantallas. Y cuando hablo de media hora de pantallas, estoy hablando combinar televisión, ordenador, pantalla de teléfono móvil, tablet, es decir, pantallas. Y ahora, el último test, encuesta que yo hice con mis alumnos de primero de la ESO sobre el número de horas que dedicaban a las redes sociales y al teléfono móvil, ¿no? Ha habido un cambio de hábito. Hace 15 años hice esta misma encuesta y salía que el promedio de visionado de televisión era de 5 horas diarias. Estamos hablando de alumnos de primero de la ESO. Y además en una zona rural de Córdoba. La segunda encuesta la hice en un centro urbano, en un colegio público de Córdoba capital, urbano, y se había trasladado a 5 horas de empleo del móvil. O sea, estamos sustituyendo hábitos, desplazando la televisión hacia el consumo del móvil. Hace 4 años nos encontramos con el problema de los niños que dejaban de atender en clase porque estaban chateando por el WhatsApp. Ponían la cartera delante para quedar un poco de reservas, se sentaban atrás y estaban allí, dale que te pego, independientemente ya del uso de los dispositivos para hacer trampa en los exámenes, copiar, etc. ¿no? En esto ya no me meto. ¿Qué ocurre? Que se ha transformado en un electrodoméstico que ya se les regala a los niños, con motivo de la primera comunión, teléfonos móviles con una capacidad impresionante de conexión a Internet, que los padres y las familias vamos retrasados en esto y no tenemos el dominio de las nuevas tecnologías necesarias para poder ejercer un control, lo cual no quiere decir que, vamos a ver, que eso de controlar a los hijos, a mí me hace mucha gracia esto de controlar a los hijos. Pues claro que hay que controlar a los hijos, claro que hay que controlar a los hijos, evidentemente. ¿Tú descargarías una bombona de 25 kilos en la espalda de tu hijo de 6 años? No. ¿Por qué? Porque eres consciente de que su capacidad no es suficiente para soportar ese peso. ¿Tú dejarías un enlace abierto a una página de pornografía infantil a tu hijo de 9 años? ¿Tú crees que psicológicamente está preparado para recibir esas imágenes? Pues evidentemente no, le puede hacer muchísimo daño y puede recibir una visión totalmente distorsionada de lo que es la relación chico-chica, absolutamente deplorable, ¿no? Entonces, evidentemente que tenemos como familia y como padres que ejercer un control. Entonces, todo esto es lo que está llevando a una falsa maduración
que es lo que nos hace creer que ellos se comportan como niños adultos. Realmente no lo son. Una falsa maduración porque ellos aprenden a accionar y reaccionar en un mundo virtual. Un mundo virtual en el que no hay consecuencias a sus actos. Cuando tratan de extrapolar esas actitudes, entre comillas, o esas prácticas a la realidad, lo que se encuentran es como una bofetada de realidad que los deja anulados. Pero muchas veces cuando ya el deterioro cognitivo es tan importante que echar marcha atrás es muy, muy, muy difícil. Y cuando hablo de deterioro cognitivo, te voy a decir cuál es el peor pecado de las pantallas en el aprendizaje y desarrollo escolar, cognitivo escolar. Es el déficit de atención. Nos cargamos la capacidad de concentración, multiplicamos la atención dispersa, pero el niño es incapaz de mantener 2 minutos la atención concentrada en lo que está diciendo el profesor o lo que está viendo en la película. Necesita estar continuamente buscando nuevos estímulos. Esa pérdida de capacidad de concentración nos lleva a una merma en el aprendizaje brutal. Ahora se critica mucho la memoria. ¿Cómo se va a criticar la memoria? Mire usted, la memoria es una capacidad intelectiva, es una de las facultades del cerebro y hay que ejercitarla como todas las demás, como el razonamiento, el sentido crítico. Y a mí me hace mucha gracia. No, es que esto es memoria, me digo que esto es memoria. Mire usted, es que me he tenido que encontrar alumnos de segundo de bachillerato que no sabían conjugar un verbo en español. Mire usted, ¿de verdad que le está usted enseñando inglés a este niño y no sabe conjugar un verbo en español? ¿Me lo puede usted explicar esto? No se puede. A mí me hace mucha gracia porque cuando me dicen esto, le digo, oye, ¿y por qué no viene tu hijo al colegio en silla de ruedas eléctrica? ¿Y para qué va a hacer esto? ¿No? ¿Para qué va a consumir la fuerza de sus músculos viniendo caminando? Si existen tecnologías que pueden hacer el trabajo por él, ¿no? Claro. Es que para desarrollar el cálculo el niño tiene que hacer operaciones matemáticas en una calculadora. Y para desarrollar la escritura el niño tiene que escribir, y escribir a mano, que activa mucho más regiones neuronales en el cerebro, que escribir en un ordenador, y mejora además la capacidad de reflexión, fijación en ortografía, uso de signos de puntuación. Y todo esto se sabe. Pero es mucho más cómodo darle al niño una pantalla. Eso es mucho más cómodo. Yo no sé si la batalla la tendremos perdida o no, pero yo desde luego sí que soy un defensor, ¿no? de que vamos a tratar en educación de potenciar al máximo cada una de las capacidades del niño. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero al menos vamos a intentarlo. ¿Qué quiero decir? Eso es como, oye, ¿eres un buen entrenador físico? Sí, pues tendrás que preocuparte del fondo físico, de la potencia muscular, de la agilidad, de la flexibilidad, de la recuperación, ejercicio de estiramiento, todo esto. Sí, pero es que yo no me voy a dedicar a correr, ¿no? Pues estas capacidades que estás adquiriendo ahora, cuando tú te desarrolles profesionalmente en la vida, las podrás aplicar a aquello que tú quieras. Es decir, la potencia muscular, la velocidad, puedes dedicar al baloncesto, al béisbol o al hockey, pero esa base común que te desarrolla en equilibrio como ser humano. Bueno, esto que vemos tan fácil en el aspecto físico, ocurre igual en el cerebro. Sabemos que ejercitar la memoria desarrolla el hipocampo y hay experimentos que te demuestran cómo la preparación de unas oposiciones incrementan el tamaño del hipocampo hasta un 20%. ¿Por qué no le voy a dar yo esta facilidad a mi hijo? Sabemos que aquello que no se ejercita no se desarrolla. O sea, ante la ausencia de estímulo, me desarrollo. Pero algo que deberían saber los padres, no estamos hablando del cerebro como algo abstracto. Estamos hablando de la remodelación física real del cerebro, a tiempo real. Es decir, la transformación física del cerebro mediante el establecimiento de nuevas conexiones neuronales se produce en un tiempo récord de 1 semana, 2 semanas, no más. Otra cosa es cambiar completamente la configuración del cerebro. Eso nos puede llevar muchos más años, ¿no? Uno no acaba siendo un atleta de élite o de alta competición entrenando 10 minutos diarios. Para hacer eso necesita mucho más entrenamiento. Y me hace mucha gracia también cuando me dicen mis alumnos, es que me aburro. Digo, es que no me siento estimulado, no me siento... Y digo, mira, niño, yo soy tu profesor, no soy un cómico del circo. Quiero decir, hay que buscar desarrollar en nuestros hijos ser capaces de autoilusionarse, es decir, que la ilusión nazca de sí mismo.
Porque es muy fácil echar la culpa al sistema, es muy fácil echar la culpa al profesor, es muy fácil echarla... No, pero si es que el esfuerzo debe nacer del convencimiento propio de que es algo bueno para mí. Yo les pongo a mis alumnos un ejemplo. Digo, imaginaos, vamos a poner un caso, un ejemplo práctico. Os digo que nos vamos de viaje y podéis echar en la mochila lo que queráis. ¿Cuándo nos vamos? No lo sé. Pues si no lo saben, pues yo lo único que puedo decir es que hasta que yo te diga que mañana nos vamos dentro de una hora, puedes echar en la mochila lo que tú quieras. Pero ¿vamos a un sitio cálido o frío? No lo sé. Pero bueno, no sé si he hecho abrigo o bañador. Que no lo sé, no sé. Pero vamos a... No lo sé. No lo sé. ¿Pero puedo echar comida? Sí, puedes echar comida. Pero puedes echar... Sí, puedes echar lo que tú quieras. ¿Qué echarías tú en esa maleta? Empiezan a decir cosas, pom. Y una navaja suiza, no echaré una navaja suiza. Y sí, imagínate que vas a una isla del Pacífico donde no viene nadie, no echarías una caja de cerillas, ¿no? Empiezas a bromear. Y cuando ya hemos bromeado un poco, entonces les digo lo siguiente, muy bien, pues en este momento es en el que estáis vosotros. Y el viaje puede empezar mañana, o pasado, o el otro. No lo sabéis. Imaginaos que mañana, por desgracia, y Dios no lo quiera, vuestros padres mueren en un accidente. Ese viaje ha empezado para vosotros. Y a partir de ese momento tendréis que vivir con lo que hayáis echado en vuestra mochila. ¿Qué habéis echado en vuestra mochila? ¿Qué habilidades habéis desarrollado? ¿Qué conocimientos habéis adquirido? Porque eso es lo que os va a permitir sobrevivir. Así es que abrid los ojos y a partir de este momento procurad llenar vuestra mochila de todo aquello que la vida os ofrezca, porque nunca sabréis cuándo lo vais a necesitar. Así que no me vengáis aquí con que esto es aburrido o esto es repetitivo. Es muy fácil vivir bajo el paraguas de papá y mamá. Pero esto se lo pueden decir a alumnos ya adolescentes que tienen la capacidad de reflexión para decir, pues esto va en serio, ¿no? Este no está hablando por hablar, ¿no? Así es, Ricardo. Así es. Muy bien, bueno, súper interesante todo lo que nos has dicho, lo que has aportado, creo que es, vamos, y este ejemplo último que has puesto me encanta porque la vida es eso, ¿no? Al final es un aprendizaje y lo que vamos echando, al final es lo que vamos a aprovechar para todo el camino, todo el viaje que tenemos, que la vida es un viaje de aprendizaje continuo. Si te parece, José Carlos, empezamos con las preguntas. Antes de que entren, por quien quiera, de los que tenemos que están todavía conectados, a hacer preguntas, han dejado algunas en el chat. Si te parece, contestamos alguna del chat y pasamos a abrir micros, ¿vale? Mira, la primera nos dice que como profesora de infantil considero que las generaciones actuales de niños y niñas tienen muchas carencias afectivas. Se creen felices con su poderío material. ¿Estaremos ante un agravamiento de esta situación tras el confinamiento? Es posible que sí, es posible que sí. Yo creo que el confinamiento cada familia lo ha vivido de una forma diferente. No podemos generalizar, ¿no? Pero sí es cierto que vivimos en un mundo cada vez más consumista y que es mucho más fácil acallar el berrinche de un niño dándole la piruleta o dándole el juguete que está pidiendo que dialogando con él y tratando de educarlo. Y esto por tres razones. Básicamente yo creo que tres son las razones fundamentales. El primero es la dificultad de conciliación de la vida laboral y familiar. Esto supone un problema. Muchas veces los niños pues, tienen que ir a escuelas infantiles o son educados o son asistidos por los abuelos. Los abuelos no tienen la responsabilidad de los padres. Los abuelos tenemos, digo, cuando yo sea abuelo tendré la obligación de disfrutar de mis nietos, pero no de educarlos, ¿no? Y eso se lo dejaré muy, muy claro a sus padres. El segundo es que la confusión en el ámbito educativo da lugar a muchas familias de estilo permisivo, que dejan que los niños hagan lo que quieran cuando quieran, con lo cual es muy cómodo enchufarles en la televisión o darles la tableta y que los niños se distraigan y olvidarte de ellos. El niño queda obnubilado, queda zombizado, transformado en un zombie, pero no te molesta, con lo cual tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Ese es el estilo permisivo. Después está el estilo sobreprotector, ¿no? Es decir, que el niño, cuidado que se va a hacer daño, cuidado que se va a hacer daño, que el niño no salga, que el niño no haga, que el niño... que le impide el crecimiento propio personal. Y estos dos estilos lo que atraen son, como tú muy bien dices, serias deficiencias en crecimiento emocional y crecimiento social también a partir de los 4 años. Esto también lo estarás notando, ¿no? De cómo se retrasa ese juego colaborativo que decía Piaget, ¿no? En la segunda etapa
infantil. Pues sí, evidentemente, ¿no? Bueno, esto o la familia se preocupa de potenciar y actuar correctamente, o vamos a tener pequeños niños dictadores en el plazo de 5 años, que es lo que nos está llegando además a la ESO, ¿no? Personas que tienen un desfase emocional y una dificultad enorme para controlar sus emociones y saltan como si fueran palomitas, ¿no? Tienes razón. Así es. Aquí otro tema de otra pregunta que me parece muy interesante y que tenemos, yo creo que abordar de frente y decir las cosas como son, y es el tema de las separaciones, de los divorcios. Dice, la verdad que todo está muy bien siempre y cuando los dos padres piensen igual al respecto. Dice, sobre todo en caso de divorcios, el hijo suele posicionarse en la posición del que asume la posición fácil de no educar, sino de contentar. ¿Algún consejo al respecto? Bueno, el consejo, no voy a hacer ningún consejo, porque en momentos de dureza y de crisis, cada pareja, cada familia lo vive de una manera. Entonces, tratar de dar una receta fácil sería engañar, ¿no? No es eso. Evidentemente, toda la razón en que lo ideal, sobre todo para el niño, es que haya una armonía dentro de la separación, un acuerdo, en unos mínimos que permitan mantener el contacto con un tono emocional de cara al padre o a la madre, pues correcto, cuando menos correcto, sin que se utilice jamás, que es el gran problema en estos casos, los niños como arma arrojadiza para el chantaje afectivo, ¿no? Para lograr objetivos dentro de la separación, de que si ahora las dietas, que si ahora la alimentación, que si ahora, en fin. Y todo esto a costa de, bueno, pues de sacrificar el que el niño tenga efectivamente la posibilidad de seguir queriendo a los dos padres, ¿no? Es decir, al niño no lo podemos decir, si quieres a tu madre, dejas de querer a tu padre, si quieres a tu padre, dejas de querer a la madre, porque eso rompe al niño por dentro. Y tarde o temprano siempre pasa factura. Es decir, el niño puede posicionarse hoy de cara a la madre porque resulta que el padre es malo, el niño va a entrar en la adolescencia, va, como hemos dicho antes, ¿no? A visualizar, a visionar, ¿no? Los defectos que la madre tiene como ser humano, y uno de los procesos lógicos es volver la mirada hacia el padre y analizar también al padre. Después el padre también lo rechazará, pero efectivamente debemos comprender, ¿no? que ese sentirnos parte de algo y sentirnos queridos, y ese sentirnos queridos de forma incondicional, por ser nosotros mismos, no por nuestros logros, no por nuestros títulos, no, sencillamente porque somos sangre de su sangre, y el amor incondicional es algo que nos afianza en esa autoestima. No siempre es así, evidentemente, y me parece que solo un 35% de los casos, si mal no recuerdo la estadística, se producen divorcios por acuerdo, con lo cual significa que el 65% restante pues, son divorcios y separaciones traumáticas. Y el problema es que la cifra va ascendiendo. Si mal no recuerdo, en 2019 fueron casi 138.000, ¿no? Los que se produjeron separaciones y divorcios. ¿Qué puedo decir al respecto? Que seamos muy civilizados, que mantengamos las puertas abiertas, ¿no? Que aunque la otra pareja nos tire los trastos a la cabeza, sepamos mantener la mente fría y dejar siempre el puente abierto a nuestros hijos para que en cualquier momento crucen ese puente y se encuentren con nuestro abrazo, se encuentren con el amor incondicional que nosotros vamos a seguir profesándole. Aunque nos digan perros judíos, aunque nos digan durante un periodo, durante una fase, por múltiples influencias, por circunstancias, a pesar de todo eso. Y cuando todo nos falla, a mí me gusta una frase que dijo el indio Sito, el documento, carta que le escribió al presidente de Estados Unidos cuando le vendió el terreno de Washington allá por 1857, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, a partir de hoy se acaba la vida y empieza la supervivencia, ¿no? Bueno, pues a veces la vida nos enfrenta a retos en los que sobrevivir ya es suficiente, ¿no? Lo que debemos es mantener el rumbo y mantener nuestra conciencia y lograr seguir siendo nosotros mismos a pesar de las dificultades. Esperanza es lo que debemos tener y ofrecer. Así es. Sobre todo entender, José Carlos, que los adultos somos los que nos separamos.
y nos separamos los adultos. Yo me separo de mi pareja, no me separo de mis hijos. Y eso hay quien no lo tiene claro, quien no lo entiende. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos y que, bueno, que tenemos que seguir trabajando, seguir insistiendo en la línea que tú has dicho y mantener la cordura y mantener un poco todo eso. Si te parece, vamos a ver si entran preguntas con el micro, ¿vale? Yo encantado, pero Óscar, yo no me he preparado el examen, ¿eh? Igual son preguntas complicadas. Vamos a ver si entra alguien. Tenemos a Belén Pardo. Belén. Belén. Hola, Belén. No, tiene el micrófono lo tiene apagado. Mándale un mensaje por WhatsApp si quieres. A ver. Si no, a ver, Sonia Espada. Hola, Sonia. Pues dile por WhatsApp que quien quiere intervenir. Ahora, Sonia, ¿sí? Sí. Sonia. Perfecto. Hola. Hola, buenas tardes. Mira, tengo 2 preguntas. Primero, encantado de saludarte, Sonia. Encantada, igualmente. Mira, la primera, yo tengo un chico adolescente, ¿vale?, de 12 años, que es hiperactivo, impulsivo, y siempre, pues según sus palabras, me siento muy identificada en la educación que le he dado. Jamás he perdido la esperanza, no he bajado nunca la guardia. De hecho, me siento orgullosa de la educación que le he dado. Ahora bien, pregunta, con respecto a las tecnologías, que usted lleva razón, que creo que no tienen edades para tener las tecnologías. De hecho, me entristece un poquito porque siempre mi hijo me dice que por qué no puede usar los móviles como lo usan sus amigos. Es que todo el mundo lo tiene y él no. También me siento un poquito, no culpable, pero bueno, gracias, no. Por desgracia, chavales de su edad saben demasiadas cosas. Y no sé hasta qué punto, porque claro, te voy a hacer una anécdota, que un día paseando yendo para llevar al campo de fútbol, etcétera, ¿no? Iba con un amigo suyo, también de la misma edad. Y vimos en el suelo, pues, cosas que no tenían que ver. Entonces, claro, su amigo se reía porque sabía lo que era, pero él no. Claro. Entonces, claro, me siento un poquito, no sé decir, ¿qué pensará este amigo de él? Es incertidumbre, ¿vale? Hasta qué cierto punto se le puede dejar o no. Yo, de hecho, no soy partidaria, desde luego. Y él cuando me pregunta algunas cosas, yo le digo, mira, hijo, hay cosas que deberías de saber y otras no. Correcto. La educación siempre se la doy, bueno, ya va teniendo edad para hablar de ciertas cosas. Y esa es una de las preguntas, que no sé hasta qué punto permitirle ya los móviles, me da miedo, las redes sociales, etcétera. Tengo una mayor de 16 años que ahí también lo pasé un poquito mal, pero como usted dice, perdón, le controlé mucho el móvil, bastante, bueno, ya hace un buen uso de ello, desde luego, y tengo confianza suficiente. Entonces, me da miedo él, porque es otro carácter, es más inocente, o le veo yo así. Mira, otra de las preguntas, claro, otra de las preguntas es que igual, la educación, me maravilla oíros escuchar. Hace 2 semanas también escuché a Javier y es que comparto todo lo que ustedes dicen, pero es que cuestión de educación de profesores, la mayoría deja mucho que desear y es mi gran lucha la que yo tengo. Porque yo sé que mi hijo, como yo le dije hace 2 semanas, mi hijo tiene muchos conceptos, pero a la hora de escribir o a la hora de desarrollar una pregunta le cuesta bastante. Y mi lucha siempre es decirles que por favor no se les puede hacer otro tipo de examen, no se les puede evaluar de otra manera. Y siempre la misma respuesta, no. Y es que tu hijo se despista. Ya, pero ¿qué hacéis para que no se despiste? Es que somos muchos, es que, no sé, yo soy educadora y de hecho mando un saludo a mi jefa que seguramente me está escuchando. Soy educadora y lo más importante es escuchar a todos los niños y con niños tan pequeños yo he trabajado con todos. O sea, quiero decir que les he dado a todos lo que necesitan. Y para mí no me resulta difícil. Ahora, ¿cansado? Sí.
porque tienes que trabajar mucho, prepararte mucho y estar activa constantemente para no perder a ningún niño. Claro. Entonces... Si me permites, vamos respondiéndote. Hay un punto de inflexión en el que el niño ya necesita el teléfono móvil porque forma parte ya del proceso de aprendizaje. Ya algunos colegios lo están implementando como herramienta educativa en el aula a partir de bachillerato. Incluso algunos lo han implementado ya en cuarto de la ESO. Quiere decir que esto ya es una, no sé si una batalla perdida, pero sí es cierto que es una herramienta práctica. Se puede conectar a Internet. Yo personalmente, el último libro que he escrito, de sintaxis, Manual para una correcta sintaxis, está enlazado a Internet para poder establecer una dinámica de trabajo colaborativa en el aula. De tal manera que los alumnos no tengan que comprar el libro, sino que sea un material transversal a lo largo de la ESO y el bachillerato, pero que ellos, a través de aplicaciones, de entrar en Internet, a través de la página, puedan leer la teoría, hacer los ejercicios, trabajar en grupos, etc. Esto ya es algo que se está imponiendo. Peligro, el que tú has mencionado. Evidentemente, el acceso a contenidos y páginas para los que no están maduros, no están preparados. Tú te preguntas, ¿qué pensará el amigo de él? Yo creo que esa pregunta habría que invertirla, ¿no? ¿Qué piensas tú del amigo que es capaz con 12 años de reconocer un preservativo tumbado en la calle? Entonces, cuando un niño de esa edad, lo normal es que hubiera pensado que era un globo, ¿no? En definitiva. No debe tanto preocuparte lo que piensen los demás, sino lo que tú quieres para ti. Comprendiendo que hay un riesgo, y es que el retrasar su acceso a las nuevas tecnologías cuando el resto de sus compañeros ya tienen teléfonos móviles va a perjudicar su sociabilidad. Esto es hecho. Como también cuando tú lo educas en una vida sana y le prohíbes o procuras que no tenga acceso, que no consuma alcohol, y resulta que todos sus compañeros quedan para ir de botellón y lo que hacen es aislar a tu hijo porque él no bebe alcohol, ¿no? Entonces, el no seguir al rebaño, ¿no? Implica, sobre todo en esta época, un riesgo de impacto en la facilidad de socialización. Pero es un riesgo que yo creo que conviene asumir. Luego, la respuesta es la siguiente. Cuanto más tardes en darle el aparato, mejor, porque va a entrar con más confianza y con más garantías y responsabilidad en las páginas que visita. Si pueden dárselo con 14 años, mejor que con 13 mejor que con 12. Esa es la respuesta. Y lo segundo es, no le des nunca una pistola a un niño sin explicarle cómo dispara y el riesgo que tiene. Es decir, cuando hablamos de las nuevas tecnologías y el teléfono, que él sepa que a través del teléfono se pueden acceder a determinadas informaciones, pero que si él alguna vez tiene curiosidad, y esta técnica yo siempre la he usado con mis hijos, y a mí me ha funcionado muy bien, tanto esto como con el consumo de alcohol, como el consumo del tabaco, por ejemplo. Oye, si alguna vez tienes curiosidad por saber lo que es esto, dímelo en confianza, dímelo en confianza. Yo no te lo prohíbo, pero sí te voy a pedir un favor, hijo, y es que cuando decidas dar el paso, me lo digas para darlo juntos, y que lo des conmigo, y que yo te pueda explicar los pros y los contras, ¿no? de un teléfono móvil, de cómo se puede usar mal, de cómo se pueden usar mal los grupos de WhatsApp, de cómo hay páginas que no te convienen porque, o igual con el consumo de alcohol, o lo perjudicial que pueda tener el consumo del tabaco. A mí me ha funcionado, ¿eh? Y esto ha conseguido que ellos retrasen la decisión de entrar dentro de determinadas prácticas que son nocivas o poco saludables. A mí me ha funcionado. Hablar con ellos, ofrecerles confianza. No decir no por no. Respecto a la falta de preparación de algunos profesores y centros, tiene razón. Yo en esto digo como con todo. De todo hay. Y evidentemente hay profesores muy vocacionales, muy entregados, y hay otros pues, que van a despachar su trabajo. Y esto tanto en la pública como en la privada, porque yo he trabajado tanto en la privada, donde me inicié como docente, y como en la pública. Y en ambos sitios puedes encontrar personas muy vocacionales, muy preparadas, y personas pues, que no lo son tanto. Sí es cierto que nos encontramos con serios problemas por el sistema. Te digo, por ejemplo, que a mí me llegó a un primero de la ESO un alumno con el síndrome de Tudeler y sin diagnosticar. Un primero de la ESO, sin diagnosticar. Y te encuentras este problema de frente. El niño tardó más de 4 meses en ser diagnosticado
para seguir todo el procedimiento necesario para, lógicamente, como tú comprenderás, el aula de ese alumno con este síndrome específico era un auténtico caos, porque tampoco teníamos protocolos ni diagnóstico de cómo actuar con este alumno. Hoy se habla mucho de educación integradora, de integración, pero para lograr una educación integradora y de integración necesitamos adecuar los centros también a esto. Y necesitamos una preparación específica para esto. A mí, yo me considero un profesional muy vocacional, pero cuando a mí me metieron un alumno Down en clase en primero de la ESO, yo no sabía qué hacer con él. Quiero decir que evidentemente, ¿por qué? Porque nunca le había dado clase a niños Down, porque no me había preparado fue un gol que me metieron tal cual. Pero claro, tú no puedes hacer eso sin tener la conciencia de que quien va a recibir al alumno mínimamente tiene un protocolo. Y si no lo tienes, el profesor está totalmente perdido. Este alumno, que era un encanto de crío, y trabajaba a pequeñas dosis de estímulos, le encargabas una tarea, te la acababa en 10 segundos y estaba con la tarea en tu mesa del profesor, con lo cual, para que le pusieras otra. El chico era fantástico, era un encanto, pero claro, exigía una atención que es imposible en un grupo de 35. Por esto te digo solo algunas anécdotas a las que nos enfrentamos, pero esto no es ninguna excusa. Quiere decir, es cierto. Y yo hay dos cuestiones que exijo para la educación. Y una es que haya en centros, a partir de cierta dimensión de centro, un enfermero o una enfermera, me da igual, y un psicólogo clínico. Quiero decir, y usted, es que hay casos, por ejemplo, el caso de una alumna que tuve con epilepsia. Hombre, que cuando entra una epilepsia en convulsionar, a ti con que te reúnan en el salón de actos y te den una charlita de 5 minutos explicándote cómo tienes tú que reaccionar cuando no estás habituado a esto, yo creo que no es una solución. Yo creo que estamos poniendo en riesgo la salud de estas chicas, ¿no? Creo que un enfermero en un centro, yo estoy hablando de un centro con 1.300 alumnos, sería algo necesario. Y un psicólogo que haga perfiles, no solo de los alumnos, sino también de las familias. Y que esté al servicio del profesorado para facilitarle no solo diagnósticos, sino también el material necesario y los protocolos para poder actuar con los alumnos de forma adecuada. Tú piensas que, por ejemplo, yo soy filólogo de carrera, todo lo que sé de neurología, de psicología es por formación personal, pero yo no tengo ninguna obligación, entre comillas, ¿no? de ser un psicólogo profesional para aprender, ni un pedagogo, ¿no? para poder aprender a tratar a ciertos alumnos. Pero está muy bien hablar de la educación inclusiva, de la educación en la diversidad, pero después hay que enfrentarse a la realidad, ¿eh? Y no es fácil. No es fácil. Falta mucho camino por recorrer, evidentemente. Yo estoy reivindicando este camino. La formación continua por parte del profesorado, la incentivación de la esperanza y del amor a la profesión por parte de mis compañeros, pero también la necesaria implicación de la familia en la colaboración con la educación de los hijos, porque si no estamos poniendo un manco a remar en una barca. Quiero decir, no va la barca en ninguna parte, sino coordinamos esfuerzos entre familia y profesores, ¿no? Y educadores, escuela. Es una aventura. De todas formas, no es fácil. Hay mucha teoría, pero pues hay que enfrentar la realidad. La realidad es dura, ¿no? Y un niño, te digo, como tú me dices, con TDAH, es una realidad dura. Pero sí te digo, Sonia, que no pierdas la paciencia, hay que trabajar mucho la atención. Yo recomiendo mucho en estos casos atacar por los flancos. Me explico lo que es atacar por los flancos. Cuando un niño fracasa en los estudios y te dice, todo el problema es que no estudia, así que te mando a tu cuarto a que sigas estudiando. Pero si el problema que tienes es que no le gusta estudiar, ¿para qué lo mandas al cuarto a seguir estudiando? Si no va a... Entonces, atacar por los flancos significa el incentivar la capacidad de concentración y de atención sostenida utilizando otros recursos que los lleven hasta este fin. Y yo te recomiendo dos recursos. El primero es intentar que él se acostumbre o se habitúe a jugar al ajedrez, que es un ejercicio que enfoca bastante bien la atención, y sobre todo meterlo en la práctica del mindfulness. No sé si has oído hablar de esto.
No. pero básicamente las técnicas de concentración. Se pueden, quizás siendo un niño, a través de artes marciales, donde se trabaje específicamente la relajación y el mindfulness, sea interesante para él. Porque en definitiva lo que tiene que trabajar es eso, es la capacidad de atención sostenida. Vale, muchísimas gracias. Nada. Muy Me bien. encanta, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, vemos que prácticamente ya se nos acaba el tiempo, José Carlos. Me gustaría, antes de despedirnos, el que pudieras, pues eso, dejarnos alguna recomendación o una conclusión de todo esto que hemos hablado para cerrar y para despedirnos y ya está, a ver qué nos puedes aportar. Pues mira, en cierta ocasión me entrevistaron en La Vanguardia, Ima Sanchis, ¿no? Y me preguntó justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes ofrecer? Y mi respuesta, que a veces fue mal interpretada, es yo no tengo nada mejor que dar que a mí mismo. Y este es el mensaje que yo lanzo a los padres. Tú no tienes nada mejor que dar que tú mismo. Ni un teléfono móvil, ni un aparato de televisión, ni un buen colegio, ni un buen coche, ni una buena casa. Lo mejor que puedes ofrecer, eso eres tú mismo. Con lo cual, si quieres mejorar la educación de tus hijos, mejórate a ti mismo. Mejora tu ser. Tu ser. Oye, ¿y eso se puede hacer? Sí. ¿Y cómo se puede ser feliz? Mira, se puede ser feliz cuando mis actos y mi proyecto de ser caminan en la misma dirección. Cuando yo deseo ser algo, pero no actúo de forma coherente para conseguir ese fin. Cuando yo quiero aprobar el curso, pero no estudio, para poner un ejemplo. Entonces vivo en ese desasosiego interno, en esa lucha interna que me conduce a la infelicidad. Pero si mi proyecto de ser coincide con mis hábitos, con mis actos, y sé que aquello que hago es coherente con lo que deseo, entonces duermo tranquilo. Esto lo decía Leonardo da Vinci, ¿no? No es cuestión de hacer mucho, sino de hacer con intensidad, con amor, entregándonos en cada parte de nuestro día, en cada parte de nuestra vida. Yo creo que no hay don más grande que la ilusión, ni pecado más grande que quitarle la esperanza a uno. Totalmente de acuerdo. Fíjate, José Carlos, que hablaba de la gramática esta era la gramática de la felicidad, que te preguntaron en una ocasión, José Sí. Carlos, que pude leer, ¿verdad? La gramática de la felicidad. Sí, es el libro de la gramática vital, se llama, la gramática vital. Es un libro, es una reflexión muy, muy interesante. Yo la verdad que yo creo que vamos que ha sido un gusto de coloquio. Nos felicitan y nos mandan mensajes. Yo os quiero agradecer tanto a José Carlos como a Óscar, bueno, pues el fantástico coloquio que hemos tenido. Y sí que, bueno, te he leído, José Carlos, y hablas también de la inteligencia moral, que decía Óscar, bueno, pues un poco educar a los niños, que me parece algo muy bonito también, a elegir las razones correctas, ¿no?, que los mueven a actuar bien en la vida, ¿no? Al final, bueno, pues creo que es algo muy, muy bueno que quede también y que, bueno, que es otro de los motivos por los que nos vemos aquí también todos los miércoles, ¿no? Para hablar de emociones y de cómo ser mejores, ¿no? Mira, te voy a dejar, Sonia, me vas a permitir un segundo, que para mí hubo una frase del alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, que fue una revelación cuando Juan, el hijo pequeño, se va a ir con el general a la guerra de Portugal. La conversación que tiene Pedro Crespo, el alcalde, con el general. Y hay una frase ahí que dice: yo le garantizo, mi general, que si hubiera uno solo que enseñara a nuestros hijos no a pelear, sino por qué merece la pena luchar, todos le entregaríamos nuestros hijos. Esta es la clave de la inteligencia moral. Enseñar a los niños qué es aquello por lo que merece la pena realmente dejarse la piel, dejarse la vida, el esfuerzo de cada día. Y de cara a los docentes y directores de centro, os estoy escuchando, quiero dejar otro mensaje. Un mensaje que no es mío, que es de Ángel Ganivet. De Ángel Ganivet en mi diario en español, pero que a mí me marca mucho también. Bueno. Mientras que en los colegios, nos dice Ángel Ganivet, a mí esto me marca y os lo digo con todo el corazón.
mientras que en los colegios enseñamos el conocimiento, pero no el amor al conocimiento, no serán sino edificios sin alma. Esta frase es de Ángel Gamera. Importa mucho más inspirar en el amor al conocimiento que en el acopio de conocimientos ciegos que no nos llevan a ninguna parte. Instar el amor al conocimiento, por favor. Pues sí, ciertamente, además hay directores, hay propietarios de centros que os escuchan esta tarde, que están con nosotros también, así que entiendo que recogemos todos el guante también. Así que bueno, José Carlos, Óscar, yo por nuestra parte muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos vernos personalmente para que ya parece que y nos conoceremos. Así que nada, bueno, muchas gracias a Encantado, todos. Sonia. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vemos en 2 Gracias semanas. por todo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.